Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 23 de marzo del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto en este mismo Evangelio juánico que estamos leyendo hoy, a propósito de la palabra de Jesús a los judíos, cuando le pedían y le decían que él daba testimonio de sí mismo, que su testimonio no era válido, Jesús les replicó: 5 testigos, 5 dan testimonio de mí. Fíjense, según la ley que ellos seguían, la ley de Dios dada a Moisés para el pueblo, hacía falta para que hubiese testimonio, el testimonio precisamente de 2 o más testigos. Aquí 5 menciona Jesús, capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, Hijo de Dios. Las obras que Jesús hacía o que el Padre hacía en Jesús. El Padre mismo, recordemos el bautismo y la transfiguración. Las Escrituras, si usted las lee espiritualmente es muy fácil darse cuenta, y el mismo Moisés daba testimonio de Jesús a propósito de que surgiría con el tiempo. Bueno, ¿y aquí qué le critican? En Jerusalén ya. ¿Qué le cuestionan a Jesús? Y por lo cual quieren lapidarlo. Porque dicen que Jesús se hace Dios siendo hombre. Es blasfemo, por lo tanto, y por lo tanto debe ser lapidado. ¿Y qué les dice Jesús entonces? En la ley está escrito, fíjense, leían tanto la ley, decían conocer tanto la ley los judíos. Ahí que dice la ley: dioses sois, y la palabra de Dios no puede fallar. Si se siguen las Escrituras, el testimonio de Moisés y el testimonio del Padre, aunque no lo conocen los judíos y por eso no pueden creerle o no, porque no lo conocen. La vida eterna es que conozcan a Dios. Y ellos no lo conocen. Y para conocer al Padre hay que encarnar la palabra. Y Cristo es la encarnación de la palabra, precisamente Dios encarnado, Dios hecho hombre. ¿Por qué descreer de que es el Hijo de Dios? ¿Por qué descreer de que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre? ¿Por qué descreer de que las obras que hace el Hijo dan testimonio del poder de Dios en él? Si no me creen a mis palabras, dice Jesús, por lo menos crean a las obras que el Padre hace en mí. Usted me llaman blasfemo porque
proclamo que soy el Hijo de Dios, y es el Hijo, sí, y es Dios de Dios. Entonces, ¿en dónde está la falta que comete Jesús? Ahí donde le cita el pasaje donde dice la Escritura, dioses sois. Dios se hizo hombre para que el hombre se participe en Dios. El destino final de los hombres que alcanzan la salvación por la fe, aquí y ahora y finalmente en la consumación de la gloria, el destino final del hombre será ser dioses participados. Si Dios en cada uno de aquellos que han tenido fe y creído en Él por Cristo Jesús, nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, con esas cualidades que Dios ha instalado en cada uno de los fieles creyentes, seguidores y servidores, firmes, finalmente permanecientes en la verdad eterna y en la vida, por supuesto. Claro está que estos judíos, fíjense que en la zona de la Judea y en Jerusalén era donde más se perseguía a Jesús. Es donde estaban instalados aquellos que se creían superiores, aquellos que eran doctos, ancianos de consejo, escribas, jefes de sectas como los fariseos, saduceos. Y en el templo, cuando Jesús predicaba, por supuesto, encontraba la mayor oposición, a grado tal que querían matarlo. Fíjese, lo perseguían para prenderlo o lapidarlo, o matarlo. Bueno, finalmente es lo que consiguieron, de una manera que Jesús ya sabía y ya había anunciado a los suyos, que iba a ser muerto en manos de los paganos a los cuales los iban a entregar estos judíos que no creían en Jesús. Jesús era, sin embargo, cuando Él se fue de Jerusalén, sí, mucha gente creyó en Él. Pero sobre todo, veamos que la predicación de Jesús comienza en Galilea, y cuando envía a sus apóstoles, que entonces eran discípulos después de su resurrección, mediante el apostolado, llamémosle apostolado porque era tal en realidad, por medio de María Magdalena que lo vio resucitado, ¿a dónde dijo que vayan y lo verían? En la Galilea. Bueno, después de este episodio, claro, quisieron lapidarlo, quisieron matarlo otra vez a Jesús, pero Jesús dice se escapó de ellos. ¿Y a dónde fue? Y volvió a la zona donde predicaba Juan el Bautista, del otro lado del Jordán. Salió entonces de la zona donde Jesús sabía que ahí iba a ocurrir el fin, el cual no escapaba a Jesús del mismo, no evadía, pero aún no había llegado su hora, todavía tenía otras cosas que hacer, otras cosas que decir. Y Jesús manejaba los tiempos, porque el Padre estaba en él, porque había sido santificado y enviado por el Padre, porque era hijo de Dios por naturaleza primera, por lo tanto Dios de Dios. Y como hijo del hombre tenía todo el poder de Dios porque estaba en el Padre y el Padre estaba en él. No lo entendían, no lo creían, no lo querían creer. Esto le pasaba a quienes lo perseguían. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando en lo que les dice el Señor, lo que nos dice el Señor. Si no creen a mis palabras, crean a las obras que el Padre hace a través de mí. Y la otra parte, ¿no? La Escritura dice que sois dioses. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué imagen tendrían los fariseos, los escribas acerca de Dios? ¿Tendrían esa imagen de un Dios que es perdón, que es liberación de los oprimidos, que es amor al prójimo? Y si tenían otra imagen de Dios, o sea, qué complicada ha de haber sido su vida. Claro, se ve que no por lo menos la imagen que era el mismo Cristo. Cristo era la imagen del Dios vivo como hombre, y es lo que seguimos teniendo actualmente. En cada seguidor de Jesús que está aquí ahora en el tiempo, en el mundo, en el cuerpo, a través de su palabra y su conducta podemos ver la presencia de Dios. Ahora, cuando uno tiene una idea de Dios medio así estrafalaria,
¿no? Como si Dios fuera un ser extraterrestre, lejano, al cual jamás se puede acceder. Sí, bueno, ¿qué imagen podemos tener? La imagen es la representación sensible de la idea. Si la idea es falsa, está alejada de la realidad y de la verdad, bueno, la imagen también es falsa. Por eso no reconocían a Jesús. ¿Dios es amor? No. Claro que Dios es amor. No la idea que tenían los judíos, que era más bien de un Dios iracundo y castigador. Bueno, ¿qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu que nos revela todas las cosas, tu espíritu que nos muestra, o que te muestra a nosotros, cómo eres verdaderamente, como hijo del hombre en quien Dios está plenamente, como hijo de Dios, creador junto con el Padre y redentor para toda la especie humana, salvador de todos nosotros. Señor, te creemos y a ti pedimos y en tu nombre lo hacemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.